La jornada electoral es el momento determinante de la elección. En esta ocasión, en Ruta Electoral 2024, te explicaremos qué va a ocurrir momento a momento el domingo 2 de junio y analizaremos el cierre de las campañas y el contexto previo a las elecciones con Ciro Murayama. Acompáñenos. Estamos a solo 2 días de la jornada electoral, es decir, de la etapa del proceso que la ley define como el periodo que inicia a las 8 de la mañana del primer domingo de junio hasta el cierre de las casillas. En otras palabras, es el día en el que, como ciudadanos, nos corresponde emitir nuestro voto para decidir quién nos gobernará y representará en los próximos años. El domingo 2 de junio, tú, yo y todas las y los mexicanos tenemos una cita para acudir a las urnas. A fin de hacer que estas elecciones no solo sean las más grandes, sino también las más participativas de la historia, hoy, en Ruta Electoral 2024, queremos proporcionarte una guía ciudadana para dar seguimiento a la jornada electoral. Minuto a minuto, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay que esperar? ¿Cómo es el proceso de votación? ¿A qué hay que estar atentos y atentas? ¿Cuándo y cómo se dan los resultados preliminares? Entre otras cosas. En la lógica de pedagogía pública que inspira este programa, es importante revisar qué va a ocurrir y, por lo tanto, qué hay que esperar, momento a momento, en ese día histórico. Aunque la jornada electoral arranca formalmente a las 8 de la mañana del domingo, en estos momentos el INE está ya entregando más de 170,000 paquetes electorales en sus domicilios a las y los ciudadanos que fueron designados presidentes de sus casillas, para que los resguarden y los trasladen al lugar en donde se instalarán los centros de votación el domingo muy temprano. El trabajo en cada casilla arranca con una serie de actividades preliminares previas a su apertura al público. Es por eso que las y los funcionarios de cada una de las mesas de votación que en los últimos meses fueron seleccionados y capacitados para esa función por el INE están citados desde las 7:30 para llevar a cabo las tareas de instalación y apertura de las casillas. Eso lo hacen en presencia de los representantes de los partidos políticos. ¿Pero en qué consiste ese proceso? Bueno, ese es el momento en el que se llena el acta de la jornada electoral, en donde se hace constar, primero, el lugar, fecha y hora de la instalación. Segundo, el nombre completo y la firma autógrafa de las personas que van a actuar ese día como funcionarias y funcionarios de casilla. Tercero, el número de boletas que han recibido para cada elección en cada casilla, mismas que son firmadas por parte de algún funcionario de la mesa, lo cual abona la certeza de la elección porque sirve para que nadie pueda introducir indebidamente boletas en las urnas. Por eso es importante recordar que cuando recibas tu boleta para votar, seguramente tendrá una firma al reverso, que es una garantía de la inviolabilidad del sufragio en esa casilla. Y cuarto, que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes de los partidos políticos presentes para comprobar que estaban vacías. También se hará, en su caso, una relación de los incidentes que se suscitaron en la instalación y se les hubiera las causas por las que eventualmente tuvo que cambiarse la ubicación de la casilla, cosa que no suele ocurrir, pero que eventualmente puede pasar. Además, en ese momento se realizan todas las otras actividades físicas de instalación de la casilla, es decir, el armado de las urnas, de las mesas y demás mobiliario, de las mamparas, etc. Concluido lo anterior, se abre la casilla y se inicia la votación, la cual no podrá suspenderse a lo largo de la jornada, salvo por causas de fuerza mayor. Bárbara, una vez abierta la casilla, ¿qué es lo que sigue? Lorenzo, llegarás a la casilla y lo que verás es que está integrada por un presidente o una presidenta, que es la máxima autoridad de la casilla y que, como el resto de las y los funcionarios, son vecinas y vecinos nuestros. También habrá 2 secretarios, uno para las elecciones federales y otro para las elecciones locales, 3 escrutadores, 2 para las elecciones federales, 1 para las locales, y hasta 2 representantes de partidos políticos, que en el caso, si tomamos en cuenta, digamos, las elecciones federales, que son 7 partidos, hasta 14 representantes. Eso es, o sea, 6 funcionarios más 14 representantes de partidos. Correcto, y eventualmente podrá haber también observadores electorales, ¿no? Okay. Entonces, estamos hablando que digamos, la integración de las mesas de casilla puede haber alrededor de 20 personas
o más, ¿no? O sea, cuando vayamos a votar hay que entender que hay eso es un número. Absolutamente normal. Absolutamente normal. Esas son las gentes que operan la casilla y que además vigilan que la elección transcurra como debe ocurrir, conforme a la ley. Y de hecho hay que decir que la ley permite la presencia de representantes de partidos políticos con la finalidad precisamente de que vigilen las elecciones. No así ni que interfieran o sustituyan las funciones que hacen las personas que integran, los funcionarios y funcionarias de casilla, ni mucho menos para intervenir en el desarrollo de la votación o influir mucho menos en ellas. En los votantes. Creo que es importante señalar que los representantes de los partidos están debidamente identificados, correcto. o por supuesto acreditados, pero identificados con un gafete, en fin, pero no pueden llevar propaganda electoral dentro de la casilla, por ¿cierto? Supuesto. Okay. Ahora, hay también, se contemplan hasta 3 suplentes por mesa de casilla en caso de que alguna persona que ha sido previamente seleccionada para ocupar un cargo como integrante de la mesa no se presente. De acuerdo. Puede pasar o en dado eventualmente, digamos, que no se llegara a completar los integrantes de la casilla, pueden tomarse a ciudadanos de la fila. Esto es, digamos, en un caso mayor, ¿no? Pero incluso cuando esto sucede, no es que, por ejemplo, si llegase a faltar el presidente o la presidenta de la mesa de casilla, se tome a alguien de la fila para cumplir estas funciones. En realidad lo que existe es un corrimiento de esas funciones, es decir, quien fungiría entonces como presidente de no llegar, tomaría su lugar el secretario y así sucesivamente. Esto es importante para garantizar que quienes reciben y cuentan nuestros votos son aquellos ciudadanos que fueron sorteados, por un lado, por el INE y que además fueron capacitados, es decir, no son improvisados las vecinas y vecinos que estarán allí, que operarán las mesas y que nos van a recibir la votación, ¿no? Como una garantía de la integridad del voto. Y una plena confianza, digamos, en que las personas que están recibiendo nuestro voto están capacitadas para hacerlo. Ahora, dado digamos el contexto en el que también se atraviesan estas elecciones y en cualquier otro momento, por supuesto, pero el presidente o presidenta de la mesa de casilla en cualquier momento puede solicitar digamos, la presencia de seguridad pública, ¿no? Para mantener tanto el orden dentro de la casilla como el desarrollo normal de la votación, ¿no? Claro, y eso es así, porque aunque son ciudadanos de a pie, para decirlo de alguna manera, ese día son funcionarios electorales. Correcto. Y el presidente de la casilla es el responsable de que se mantenga el orden y las condiciones idóneas para emitir el voto ocurra en ese centro de votación. Por eso puede eventualmente pedir la presencia de fuerza pública para garantizar como que la la autoridad votación se lleve digamos, adecuadamente. Creo que es importante subrayar un punto, Bárbara. Es normal que los ciudadanos que están en la fila acudan. No es muy difícil, la verdad es rarísimo que de las 170,000 casillas se instalarán todos los funcionarios sean ciudadanos tomados de la fila. Esto si ha llegado a ocurrir en el pasado, ha pasado en 1 o 2 casillas. Claro. Lo normal es que si hay alguna vacante, se tome algún ciudadano en la fila que va a colaborar. Y esto es importante porque se han levantado muchas sospechas diciendo que si los maestros, que si no sé quién, que van a estar allí, que van a manipular los votos. Tenemos muchos años de experiencia y la integración por ciudadanas y ciudadanos de las casillas es la principal garantía. Totalmente de acuerdo. Y eso es, digamos, en cuanto a la integración, pero va a haber también diferentes tipos de casilla. Sí, claro. De hecho, es importante señalar que que en las elecciones del próximo domingo vamos a tener, como lo hemos venido insistiendo en este programa, no solamente las elecciones federales de presidencia, senadores y diputados, sino también va a haber elecciones locales en todas las entidades. Esto supone, de distinto tipo, en 9 estados de gubernatura, en 31 estados de congresos locales y en 30 estados de municipios. Esto quiere decir que en todas las entidades, cuando vayamos a votar, nos vamos a encontrar con lo que la ley llama la figura de la casilla única, es decir, en un único lugar vamos a votar por las elecciones federales y también por las elecciones locales. No hay que trasladarse a ningún otro lado, ¿no? A ningún otro lado. Por eso en estados como la Ciudad de México o aquellos en los que se elige gubernatura, vamos a tener a los ciudadanos 6 boletas para votar, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Ahora bien, las casillas se tienen que instalar a lo largo y ancho del país, así lo dice la ley, en cada una de las secciones electorales. Las secciones electorales son la unidad básica en la que se divide el territorio nacional y en cada una de esas secciones, que son más de 60,000, va a haber una casilla al menos. El punto es que la ley establece que ninguna casilla puede tener más de 750 votantes. Correcto. Esto implica que haya secciones en las que se instalan
2 casillas o más. Claro. Una casilla básica y una o más casillas contiguas, que no son otra cosa sino centros de votación en donde se divide la cantidad de votantes normalmente por el orden alfabético. Entonces, los que tienen un apellido que va de la A a la M, pues votarán en la casilla básica. Los que tienen el apellido que va de la N en adelante, en la casilla contigua y así sucesivamente. También la ley establece que puede haber casillas extraordinarias, que son aquellas que se ponen, por ejemplo, en las secciones rurales, en donde hay una caserío o una ranchería alejada, y entonces para evitar que se tengan que mover, trasladar durante horas las y los ciudadanos, se les pone una casilla extraordinaria que les acerca el punto de votación. Y finalmente existen casillas especiales. Estas son las casillas para los electores en tránsito, aquellas personas que están fuera de su sección, fuera de su distrito, fuera de su estado, pero dentro del país, podrán votar en estas casillas que normalmente se ponen en los puntos de mayor confluencia y de tránsito de las personas que están de viaje. Claro. Centrales camioneras, aeropuertos, mercados, etcétera. Que siempre hay mucha confusión en torno a estas casillas. Sí, vale la pena explicar totalmente un poco de acuerdo. Sus reglas. En esas casillas uno puede votar dependiendo de donde se encuentre. En todas las casillas especiales se podrá votar para presidencia y para la lista de senadores plurinominales, que es única en el país. Pero si estás fuera de tu circunscripción, no podrás votar para diputados plurinominales. Claro. Si estás fuera de tu estado, no vas a poder votar por senadores de mayoría ni por los diputados de tu distrito, claro, de mayoría relativa. En fin, en cada una de estas casillas se vota dependiendo de qué tan lejos estás del lugar donde vivas. Lo importante es también recordar a quien se encuentra en esa situación que son casillas que están dotadas de 1000 boletas, no más. Y por lo tanto suele acabarse los votos disponibles, sobre todo en esos lugares de mucha afluencia de votantes, ¿no? Así que si vas a votar en una casilla especial, pues vete temprano, porque de estas habrá solamente 1,177 en todo el país. Y revisar las reglas, ¿no? Un Sí, poco claro. decir, son casillas que tienen reglas. Tienen Entonces, reglas para votar. Hay que votar dependiendo de lo que se te permita hacer, ¿no? De qué tan lejos estás de tu propia entidad federativa. Bárbara, ¿y cómo es el proceso de votación una vez que llegas a alguna de estas casillas, básica, contigua, extraordinaria o especial? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a tocar ver como ciudadanos? Bueno, uno llega, ¿no?, a la mesa y entrega su credencial, ¿no?, misma que van a proceder a revisar si te encuentras dentro del listado nominal. Escucharás que pronuncian tu nombre en voz alta, porque esto sirve, digamos, para que todo el mundo, todos los integrantes, sepan quién es quien está llegando a emitir su voto. Durante la votación se te retirará tu credencial de elector, se te entregarán las boletas electorales que te correspondan y procederás a ir a la mampara a emitir tu voto de manera libre y con total secrecía, ¿no? Puedes ahí marcarla. Es importante quizá decir que tú puedes llevar tu propio lápiz, bolígrafo, si es que desconfías de este crayón que te proporciona la autoridad. Coloca una especie de lápiz especial. Correcto. Que no se puede borrar cuando se marca en el papel de la boleta, que es también un papel de seguridad muy particular. Y cada elección se dice Pero lo si mismo, no confías, llévate tu lápiz, tu pluma, tu pluma, lápiz, tu plumón, no. En fin, y vota con él, en efecto. Con el que tú quieras y te sientas seguro, pero Así es. no está de más recordar que Ahora, es un muy crayón confiable especial. lo que el INE nos pone a disposición. Totalmente de acuerdo. Una vez que has emitido tu voto, ¿no?, y sales, digamos, de la mampara, colocarás tus boletas electorales dependiendo del color, digamos, de las urnas que corresponda, y sean elecciones federales o locales. Y posterior a ello pasarán 3 cosas. Regresarás a la mesa, marcarán tu boleta, ¿no?, para señalar que has ejercido tu derecho de voto. Tu credencial para votar. Tu credencial para votar, correcto. Si viene marcada. Exacto. Te marcarán el dedo pulgar con tinta indeleble, que es igual una sustancia que dura hasta 24 horas, cuya finalidad es evitar que alguien vote más de una vez, ¿no? Correcto. Y lo tercero es que te devolverán tu credencial de elector. Y ahí termina, digamos, la votación, Lorenzo, que es un proceso que durará desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, durante este tiempo es importante decir que la Autoridad Electoral Administrativa, es decir, el INE, irá proporcionando información de lo que va pasando durante la jornada electoral. Esto lo hace a través de un sistema interno, digamos, que se conoce como sistema
el Sistema de Información de la Jornada Electoral, ¿no? Conocido como el SIGE, correcto, en donde se va a proporcionar información de cuántas casillas se instalaron, si hubo algún incidente de qué tipo y en dónde, si las casillas se instalaron, digamos, con la ciudadanía que fue seleccionada o se tuvo o no que tomar a alguien de la fila, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de esto? Decir que la autoridad está constantemente, digamos, teniendo cortes de información a las que podemos estar atentos y que más o menos son a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, y digamos que es una información a la que podemos estar, digamos, pendientes de ella. Es muy importante señalar que en la casilla hay ciertas reglas. Por ejemplo, nadie puede obligarnos a tomar fotografías de nuestro voto. Nadie puede ofrecernos dinero para votar de alguna manera determinada. No puede haber propaganda dentro de las casillas, ni siquiera y tampoco en los 50 metros alrededor de las mesas de votación. Si la hay, se tiene que retirar previamente. No puede haber proselitismo dentro de la casilla. Tampoco se puede intimidar o amenazar al electorado. Y finalmente, como ya lo mencionabas, los representantes de los partidos no pueden intervenir incidiendo la votación. Totalmente. O presionando a los ciudadanos. Ahora, si esto ocurre, hay que recordar que se estaría cometiendo un delito. Y existe un número, el 833-7233, que es el número de Fedetel, en donde uno puede hacer denuncias gratuitas, denuncias inmediatas, el número es gratuito, desde cualquier parte de la República para denunciar algún ilícito de esta naturaleza. Ya decía Bárbara que la votación dura hasta las 6 de la tarde, pero hay que recordar que hay 3 usos horarios en el país. El uso horario más oriental, el de Quintana Roo, el horario del centro y el horario más occidental, aquel de Baja California. Por lo tanto, a la hora del centro, la votación va a terminar en todo el país a las 7 de la noche, que es equivalente a las 6 de la tarde del uso más occidental. Una vez que se cierra la votación, que terminan de votar los electores que a las 6 están o dentro de la casilla o formados para votar, viene lo que se conoce como cierre de casilla, que consiste esencialmente en el escrutinio y cómputo. Es decir, los mismos ciudadanos abren las urnas, cuentan los votos por cada uno de los partidos, anotan en el acta el número de electores que votó, el número de votos para cada partido, coalición o candidatura, el número de votos nulos y finalmente el número de boletas sobrantes que tienen que inutilizarse. Es decir, antes de contar los votos, las boletas que no se usaron se marcan, se inutilizan para que nadie pueda pretender, pues digamos, utilizarlas indebidamente. Bárbara, ¿qué es importante conocer de este conteo? A ver, ¿qué es importante saber, Lorenzo? Que va a haber un conteo simultáneo de las elecciones federales y locales. En el caso de las elecciones federales empezará por abrirse, digamos, los paquetes de la presidencia, posteriormente los de senadurías y finalmente diputaciones. Ese es el orden. Ese es el orden, correcto. Y en el caso, digamos, de las elecciones locales, ¿no? Empezará en donde sea el caso por gobernaturas, después diputaciones locales y finalmente, digamos, alcaldías. Este conteo, como ya mencionabas, una vez que empieza a realizarse, los y las funcionarios empiezan a llenar las actas de escrutinio y cómputo, empiezan a elaborar, digamos, los paquetes electorales que después serán llevados a los centros de recolección del INE para que de ahí sean trasladados a los consejos distritales para que puedan llevarse a cabo los cómputos distritales el miércoles siguiente, que esto es un proceso que ya hemos venido también comentando aquí en Ruta Electoral. Ojo, hablamos ya también de los mecanismos de resultados preliminares. Una vez cuando el funcionario haya terminado de contar las boletas para la presidencia, en aquellas casillas que hayan sido ya seleccionadas para formar parte de la muestra del conteo rápido, en ese momento los CAEs tomarán la información de los cuadernillos para transmitírselas digamos, a los integrantes del comité del conteo rápido para que estén, digamos, haciendo estos cálculos que serán dados a conocer alrededor de las 11 de la noche, y que hemos comentado nos dará una tendencia muy precisa de los resultados que tendremos en esta elección. Recordemos también que por primera vez el INE hará conteos rápidos tanto para Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Pero eso será más tarde, que serán, más tarde, pero que nos darán, digamos, una idea muy precisa de cómo van a quedar integradas ambas cámaras.
Las casillas terminan una vez que se integran los paquetes electorales con el trabajo en las casillas, con la colocación de una sábana con los resultados fuera de las mismas, de ese local, para que la ciudadanía pueda verlo. Y otra cosa, recordemos también que está el programa de resultados electorales preliminares, pero vas tú. Y antes de eso, Lorenzo, solo decir que cuando se dé el cierre de las casillas, empezaremos a ver correr la información de las famosas encuestas de salida. Que ya dijimos que ya hablamos tomémoslas con un grano de sal porque suelen ser bastante erróneas. Correcto, ya hablamos de ellas acá. Recordar que el INE no hace encuestas de salida, no estamos obligados a responderlas y es información de la que siempre hay que guardar nuestras reservas porque suele ser bastante errónea. Esa jornada va a terminar a partir de las 7, alrededor de las 7 de la noche, con el arranque del programa de resultados electorales preliminares, que es, ya lo dijimos también, un programa en donde se va a mostrar una a una los resultados de la votación en cada casilla y se colocarán también en el programa en internet, cualquiera puede acceder a ello, las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla. Recordemos, último dato, que el PREP no arroja tendencias de votación, sino más bien cómo va llegando la información en tiempo real a la autoridad electoral. Hay que esperar, por tanto. Hay que esperar, por lo tanto, el PREP va a operar durante 24 horas. Recordemos, pues, que el voto es libre y secreto, que las condiciones están puestas para emitir nuestro sufragio y ojalá la del domingo sea una vez más, Bárbara, una jornada ejemplar. A pocas horas de las elecciones del 2 de junio, importa hacer un breve recuento de esta semana en la que concluyeron las campañas electorales y dio inicio el llamado periodo de veda o de reflexión en el que en estos momentos nos encontramos. Fueron días de cierre de actividades proselitistas, de un grave accidente en la campaña de Álvarez Maínez, de sostenida violencia político-criminal y de la intervención indebida del presidente en el proceso. También se presentaron las últimas encuestas el miércoles pasado, pero para analizar este último momento de las campañas y del proceso en su conjunto, nos acompañará en el próximo segmento Ciro Murayama, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en Ruta Electoral 2024 y ya nos acompaña Ciro Murayama. Ciro, muchas gracias por acompañarnos en esta, que es la última emisión previa a la jornada electoral del domingo. Encantado, gracias por la invitación. Ciro, hay muchos temas sobre los cuales reflexionar. Hace un par de días terminaron las campañas electorales, el miércoles pasado. Fue el último día para que se publicaran encuestas electorales. Nos encontramos hoy en el periodo de reflexión, el que se conoce como periodo de veda, en donde no puede haber ya proselitismo. Y bueno, pues parece que tampoco mañaneras en consecuencia. Y hay un contexto, eso sí, de una violencia imparable. Son muchos temas sobre los que vale la pena hacer una reflexión, pero ¿qué te parece si arrancamos con aquello que pues, por nuestra trayectoria conocemos bien, que es el trabajo organizativo del Instituto Nacional Electoral? No ha habido problemas, pero normales en una organización de una elección en un país tan grande y complejo como el nuestro. Y parece que una vez más el INE está a la altura, la ciudadanía está respondiendo y desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista técnico, pues esta elección creo que nos da suficientes garantías para emitir el voto de manera libre y confiada el próximo domingo. ¿Tú qué opinas? Yo creo, Lorenzo, que en efecto la mejor noticia es que las reglas, instituciones, los procedimientos que México ha seguido para tener elecciones genuinas, auténticas, siguieron en pie y se desplegaron en esta elección. Hubo el riesgo, como todos sabemos, de que se destruyera al INE, de que se afectara su autonomía o que se desapareciera la estructura profesional que hizo el trabajo de campo que va a permitir que más de 170,000 casillas estén instaladas. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de esta elección desde el punto de vista organizativo? En el servicio profesional electoral, en el personal que tiene mucha experiencia organizando comicios y que va a permitir que sea la ciudadanía en secreto y en libertad quien determine triunfos y derrotas con su voto. Esa es la gran noticia, digamos, de un escenario de mucha confrontación, polarización, de incumplimiento a la ley por parte de distintos actores e incluso de violencia externa. Hay un actor adicional a los que menciona Ciro, la ciudadanía que se ha estado apropiando de las elecciones. 1,5 millones de este ejército ciudadano
de personas que han sido seleccionadas y capacitadas por el INE están listas para administrar las casillas el próximo domingo, y en estos momentos las y los presidentes de las mismas están todavía recibiendo los paquetes electorales, resguardándolos en sus domicilios para llevarlos a los puntos de votación. A la apropiación de las elecciones por parte de la ciudadanía es también una característica de nuestros procesos electorales, ¿no es así? Sin duda, la gran noticia es que los casi 100 millones de mexicanos y mexicanas que estamos convocados a las urnas, vamos a encontrar a unos pasos de nuestra casa a nuestros vecinos que van a estar recibiéndonos, dándonos las boletas, marcando nuestro dedo una vez que hayamos sufragado. Ellos van a contar los votos, van a llenar de su puño y letra las actas con los resultados, que son las que le darán validez. Se ha hablado estos días de la profusión de encuestas electorales. El único veredicto es el que se emitirá en las urnas, las boletas que depositaremos en esas casillas que están cuidando nuestros vecinos, una gran respuesta cívica otra vez, y ahí radica la fortaleza de la democracia mexicana, en su diversidad y en la disposición ciudadana a colaborar con una institución autónoma que es el INE. Las campañas terminaron hace un par de días y hoy se habla mucho de lo, como siempre, después de en cada elección, que las campañas quedaron a deber, que si se hubieran deseado más propuestas y demás. A mí me da la impresión que son campañas como las que hemos visto, en donde ha habido propuestas, descalificaciones y que han servido para conocer más y mejor la personalidad, las actitudes, el talante y el compromiso eventualmente democrático de quienes están pidiendo nuestro voto. Yo creo que han sido... Siempre se puede pensar y pretender que sean mejores o que sean más ricas, pero creo que han sido campañas que nos han permitido, y quisiera escuchar tu opinión, pues tener elementos para orientar nuestro voto con libertad de información. Bueno, y además fueron campañas intensas que se desplegaron a través de la radio y la televisión, cumpliendo el mandato constitucional de que los tiempos se distribuyen de manera equitativa entre los partidos. Nadie se quedó sin ver a una sola de las candidaturas que buscan la presidencia o las gubernaturas de las distintas entidades, la jefatura de gobierno, y eso hace de las campañas pues un momento muy diferente al que se vivía antes, cuando pues vimos con preocupación desde la ciudadanía que el gobierno había iniciado una actividad proselitista que afectaba la equidad. Yo creo que estas campañas cumplieron con ese propósito, pero no quiero dejar de subrayar que si algo ha manchado, ha dañado a este proceso es la falta de equidad por la intromisión gubernamental. Cerramos la campaña con más de 50 medidas cautelares emitidas por el INE al presidente de la República, porque es una paradoja. Cuando se acaban las campañas, para las mañaneras, como si las mañaneras fueran parte de las campañas. Entonces, ese daño está hecho, pero aún así, yo diría, dado que la condición básica para que una elección sea auténtica está puesta, vamos a ir a elecciones íntegras, y es que los votos se puedan depositar en secreto y en libertad y que se cuenten con pulcritud. Yo creo que hay que acatar el veredicto de las urnas, que todavía no empieza a emitirse siquiera. Coincido contigo, Ciro, las condiciones básicas ahí están. Probablemente esta sea la primera elección en la última década en donde se ha roto aquello que se identificó como una cancha pareja en las condiciones de equidad, pero eso no significa que no existan elementos para poder, de garantía para emitir libremente nuestro voto. Y a diferencia, agregaría yo, Ciro, de lo que han venido diciéndose en las semanas pasadas, incluso el mismo presidente hace un par de días dijo que esto ya estaba decidido, que el pueblo ya había decidido. Una candidata dijo que las elecciones eran mero trámite. Pues la verdad creo que es una falta de respeto a la propia ciudadanía, porque cuando vamos a decidir las y los integrantes de esta nación quién nos va a gobernar, va a ser el domingo y no antes. Los pasos entonces son importantísimos. Claro. A ver, la elección no ha empezado en términos de la jornada electoral, que es cuando cada quien da el apoyo a el representante, la representante, gobernante que le corresponda. Eso se va a empezar a escribir a las 8 de la mañana del domingo, y para eso está el 1,5 millones de ciudadanos que aceptó hacerse cargo de ese trabajo. Decir que ese trabajo, que el voto no vale, pues es la verdad expresar
una disposición muy autoritaria y muy ignorante al mismo tiempo. Luego, para evitar que este trabajo tan pulcro que está haciendo la ciudadanía yendo a votar y contando los votos se pueda ver manchado por autoproclamaciones de triunfo que son tan habituales en un contexto de irresponsabilidad política como el que lamentablemente vivimos, pues va a ser muy importante que el INE cumpla con su misión de generar información clara la propia noche de la jornada electoral, porque sabemos que pueden proliferar encuestas de salida, que rápidamente explico, no son confiables, sobre todo en elecciones cerradas, porque van los encuestadores y le preguntan a la gente en algunas casillas, ¿usted por quién votó? Bueno, pues si la persona no dice efectivamente por quién sufragó, pues ya afectó todo, el ejercicio. Pero en cambio el conteo rápido del INE es un ejercicio a través de una muestra representativa de casillas, donde una vez que se acabó la votación y una vez que se contaron los votos, se toman los datos, se transmiten al INE y entonces el INE tendrá suficiente información para darla a conocer la misma noche del domingo a la ciudadanía. ¿Qué espero yo? Que como se ha hecho desde el año 2000, al menos, se emita un mensaje por parte de la presidencia del INE en cadena nacional, en todos los canales de televisión, en todas las estaciones de radio, diciendo cuál es el resultado que le entregó el comité técnico. Sabemos que en una elección muy cerrada, en donde los intervalos de estimación de una candidatura, de la más votada y de la segunda, se cruzan, se traslapan, pues el conteo rápido no te da suficiente información para inferir un ganador. Pero ojo, el reglamento del INE ya establece que, a diferencia de lo que pasó en 2006, incluso esos datos traslapados se tienen que hacer públicos. Si esta información se presenta en la mesa del Consejo General, donde están los actores políticos, los representantes de las distintas fuerzas, y empieza un jaloneo, van a confundir a la ciudadanía. Ojalá haya altura de miras desde el INE y se dé de nuevo este mensaje con toda la claridad que el momento político de la nación exige. Y yo insistiría en una cosa adicionalmente, que además esté acompañado en su caso de la explicación que nos permite entender y comprender el alcance de esos resultados. Si el INE, vale la pena subrayarlo, lo hemos insistido en este programa, no puede definir a través de su conteo rápido un claro ganador, nadie puede hacerlo, y quien le diga a la ciudadanía, yo gané, está mintiendo. Y eso hay que decirlo una vez. Alguno de los dos habrá ganado, pero no se puede definir en ese momento. Ciro, mencionabas, y creo, digamos que es parte de lo que se desprende de tu respuesta anterior, que nadie puede definir, que esto no se ha definido, nadie puede decir hoy quién ha ganado, a pesar de que las encuestas han construido pues, un lugar, digamos, por cierto, muy disímbolo, porque las encuestas es increíble cómo están dando resultados tan diferentes entre sí, parecería que están midiendo cosas distintas o en países distintos, pero la percepción que ha llevado a algunos a decir este arroz ya se coció. Muchos hemos insistido que esto no es así y que las encuestas adolecen de graves problemas metodológicos. Ha pasado en otros países en donde todas las encuestas, como por ejemplo en Argentina, daban por ganador a un candidato y ganó alguien más. A las encuestas hay que tomarlas con una cierta cautela. ¿Qué reflexión te merece eso, Ciro? Totalmente. Para empezar, yo creo que hay que insistir en que vamos a elecciones en plural. Es decir, en casi todo el país la gente va a tener 5 boletas para sufragar. En algunas entidades vamos a tener 6 y solo en 2 habrá 4. Es decir, hay muchos cargos, son más de 20,000 cargos de elección. Para la mayoría de ellos no se hicieron siquiera encuestas, entonces no se puede decir que el mapa político de México ya está coloreado cuando la gente, que es quien tiene los colores a través de su voto, no se ha pronunciado todavía. Así que hay una enorme variedad de cargos en disputa, y sobre esos pues ni siquiera ha habido encuestas sobre la mayoría. Ahora, sobre lo que más hay, y es natural, es sobre la presidencia de la República. Yo creo que tan importante es quién ocupe el Ejecutivo Federal como los contrapesos que eventualmente surjan en el Congreso de la Unión. Es importantísima también la elección
a la Cámara de Diputados y del Senado, donde las encuestas han sido mucho más escasas. Y en el caso de la presidencia de la República, la constante es la candidata que inició antes, que fue jefa de gobierno, tiene más visibilidad, más conocimiento, pero la distancia frente a Xóchitl Gálvez de un instrumento metodológico a otro varían mucho. Y no quiero descalificar diciendo es que hay algunas encuestas patito. Hay medios serios, Reforma, El País, que difieren drásticamente con El Financiero o con casas encuestadoras como GEAISA. Pasar de un 10% a un 20 y tantos % quiere decir que las estimaciones de las diferencias pues a veces son más del doble, más de un 100% de distancia entre una casa encuestadora y otra. Eso nos dice que la posibilidad de captar el sentir de la población por el ejercicio demoscópico cada vez se ha vuelto más difícil. Así es. Y pues realmente evaluar la calidad de las encuestas pues va a ser un trabajo, si se quiere, un tanto forense, porque la referencia claro, pues es la elección. La elección, claro. Y luego ves qué tanto se iban acercando y tienen razón los encuestadores que dicen, pues yo tomé una foto en un momento y pues no se correspondió con el final de la carrera. Un par de datos al respecto, Ciro. En las elecciones, las últimas que se han realizado hasta ahora en el país, las del Estado de México y Coahuila el año pasado, en promedio, es un ejercicio un poco burdo, pero en promedio nos dieron que las estimaciones de las encuestadoras, las últimas que se publicaron de los resultados electorales, estaban dándole una sobreestimación al partido en el gobierno de 10 puntos. Solamente para ilustrar el punto, y además resulta curioso, subrayando lo que estás diciendo, una especie de confesión de parte de Reforma, un diario muy prestigiado, que hace 2 días, cuando publicó su última encuesta, publicó también una nota diciendo es muy difícil encuestar en ese país, así que prácticamente pues esto es lo que decimos, pero no podemos de ninguna manera garantizar que sea efectivamente lo cierto. Es muy complicado, pero creo que es importante a unos días de la elección asumir que esto está abierto y que quien va a decidir el sentido del voto somos los ciudadanos. Hay que regresar a lo básico. La democracia es certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado. Así es. En el México autoritario, el padrón era manipulado, al frente de las casillas estaban operadores del partido oficial, se expulsaba a los representantes de la oposición en las casillas, te podían rasurar del padrón, había el ratón loco que no sabías en qué casilla te tocaba. Hoy ya todos podemos ubicar nuestra casilla en ubicatucasilla.ine.mx. A ver, entonces, era un México autoritario donde no había certeza en el procedimiento de voto y ya se sabía que iba a ganar el candidato oficial. Pero sabías quién iba a ganar. Bueno, hay quien dice, en el México de hoy ya estamos como en 1960. No, yo me niego a aceptar eso. Hoy la gente puede votar sabiendo que su sufragio se va a respetar y lo que está abierto es el resultado. E insisto en plural, los resultados. Nadie puede decir que ya se llevó una gubernatura, un distrito local, un distrito federal, que ya arrasó en la senaduría, que la presidencia está escrita. Pues tenemos que ver cuánta gente va a votar. En la Ciudad de México en 2021 hubo más votos de la oposición que de la coalición del gobierno, porque la participación electoral en algunas zonas de la Ciudad de México, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, fue significativamente mayor que en Iztapalapa o Tláhuac. Bueno, pues entonces depende de qué tanto vota la gente, qué tanto vota las personas que respaldan a una u otra candidatura, y eso va a escribir el veredicto final. Y el veredicto final todavía no empieza a emitirse siquiera. A escribirse. En efecto, una cosa es pretender hacer futurismo y otra cosa es, como debe ocurrir en democracia, con serenidad y paciencia, esperar a que las elecciones ocurran. En poco más de 48 horas a partir de que este programa está siendo liberado, sabremos qué pasó. Antes no. Ciro, un último tema sobre el que te pido una reflexión, lamentablemente algo que ya ha manchado también el proceso electoral, no es nuevo, pero estamos presenciando dimensiones inéditas, que es la violencia. Creo que hace unos días se rebasó la cifra de candidatos asesinados de 2021, que eran 30, ya son 31, y todavía la elección no se lleva a cabo. Ha habido decenas, centenares incluso de candidaturas que han renunciado. En fin, es un fenómeno que está allí.
pero creo que es un fenómeno que la propia democracia tiene que lograr revertir y remontar. La violencia está allí, es algo que no depende de las elecciones, en donde las elecciones tienen que llevarse a cabo. Las elecciones son una manera de decirle no como ciudadanos a la violencia de todo tipo. Sí, pero lo que la violencia nos está diciendo es que se está atentando contra los derechos más básicos de la población, el derecho a la integridad, a la seguridad de tus bienes, de tu familia, de tu vida. Y eso no podemos negar que hay una ola de violencia que está dañando a toda la vida del país y las elecciones ocurren en ese contexto. Ahora, estos datos no pueden ser minimizados por la gravedad, porque han costado vidas. Así es. Pero al mismo tiempo es muy importante que esa violencia no nos inhiba, no nos cohíba y no fortalezca a los violentos y a los que quieren acabar con el ejercicio de los derechos. La mejor manera de decir esta no es la forma en que yo quiero que se sigan resolviendo las cosas en nuestro país es ir a votar. Si votamos de manera masiva, si ratificamos que es de manera pacífica, institucional, como queremos resolver nuestras diferencias, estamos mandando un mensaje. No le hagamos el caldo gordo a los violentos, inhibiéndonos y quedándonos sin votar, porque la democracia es la antítesis de la violencia. La violencia es el salvaje que no respeta nada, que atenta contra tu vida, y la democracia es ese acuerdo donde se vale ser distintos y se vale coexistir y compartir este mismo barco, esta nave que habitamos, que se llama México, y en donde ya bastante violencia tenemos como para encima darle más fuerza a quienes quieren contaminarnos con la violencia política. Entonces, pues yo creo que votar es un acto civilizatorio de reivindicación de la paz y de la convivencia Así es, Ciro, coincido contigo. Nadie pide mártires, sino ciudadanas y ciudadanos que refrendemos nuestro compromiso con la democracia y salgamos a votar diciéndole no a todo tipo de violencia. Llegó el momento de la cita con las urnas y de decidir nuestro futuro en libertad. Después de un complejo proceso de organización a cargo del INE, todo está listo para que la elección se lleve a cabo, la más grande de nuestra historia. A pesar de sus problemas en términos de gobernabilidad interna, el Instituto ha cumplido y el Ejército Democrático de ciudadanas y ciudadanos que estarán a cargo de las más de 170,000 casillas en las que a lo largo y ancho del país más de 98.3 millones de electores podremos votar en libertad, ha sido desplegado y está listo para contar el voto de sus vecinos. Ellos son la principal garantía de que nuestro voto se cuente bien y cuente. Luego de 3 meses de campaña, hemos podido conocer a las candidatas y candidatos que presentan los partidos y coaliciones, así como los proyectos y programas políticos que nos ofrecen. Es el tiempo de las y los ciudadanos para que con nuestro sufragio podamos refrendar nuestro compromiso democrático y decidamos autónomamente nuestro futuro. Es tiempo de votar y de seguir construyendo democracia.